No, el gusto es mío, Nancy. Yo feliz de estar en Fides. Y bueno, estoy dispuesto a las consultas que tengas. Win, entre el 2011 y el 2022 tenemos a René Sanabria, que ha sido jefe antidrogas en el país. Tenemos a Oscar Mina, que ha sido jefe policial. También a Gonzalo Medina, que si bien no ha sido jefe policial nacional, sino de Santa Cruz, pero sí con unos vínculos con Pedro Montenegro. También a Omar Rojas, que ha sido detenido no hace mucho, el año pasado en realidad, y que era conocido como el Pablo Escobar boliviano. Maximiliano Dávila, este año ha sido un poco el escándalo, que ha sido jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y recientemente tenemos a la Fuerza Especial contra el Narcotráfico también en la mira por el tema de los narcoaudios. Hay dos jefes policiales que han sido imputados. Primeros datos. ¿Qué representa este tema de altos jefes policiales en instituciones que están llamadas a controlar, vigilar, hacer inteligencia contra inteligencia del narcotráfico? Bueno, primero, Nancy, eso refleja una institucionalidad muy débil en Bolivia, ¿no? Es decir, una vulnerabilidad del Estado boliviano frente al narcotráfico, pero además en unas condiciones sumamente preocupantes. Primero, porque además de los datos que acabas de lanzar, entre 2009 y 2012 las hectáreas de cultivo de hoja habían disminuido, ¿no? Más o menos de unas 30.000 en el 2009 a más o menos unas 25.000 hasta el 2012. Y desde el 2013 es que van en aumento, de hecho llegan en el 2020 hasta 30.000 hectáreas. Eso tiene que ver con un montón de condiciones. Una tiene que ver con obviamente el debilitamiento de las fuerzas llamadas a controlar el narcotráfico en el país, pero también tiene que ver con que la pandemia debilita a los estados cuando se trata de controlar este tipo de flujos. Eso quiere decir, en otras palabras, que esto ha empeorado, se ha intensificado con el gobierno de Yanine Áñez, no por ella exclusivamente, sino porque simplemente estábamos en otra cosa, ¿no? Ahora, pero si vamos un poco más allá, de hecho, esto nos remite a pensar si somos un narcoestado o no. Yo en febrero de este año había escrito un artículo al respecto que a algunas personas les ha chocado bastante, porque lo que yo decía era que si bien no somos un narcoestado, estamos bastante cerca por los datos que te había dado, pero por otro lado, esto nos remitiría a varios conceptos, ¿no? Uno, por ejemplo, que existen dos condiciones para que se pueda llamar un narcoestado a un estado como tal. ¿Cuáles son esas características? Una es que el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto, esté mayormente contribuido por droga y narcotráfico. El otro es que el Estado auspicie el narcotráfico como tal, ¿no? Esos dos requisitos en el caso boliviano no existen. ¿O sí? Uno de ellos no existe, que es que el PIB esté mayormente contribuido por la droga y narcotráfico. Sin embargo, el otro sí. No es que existe plenamente, pero digamos que hay cada vez más indicios de que el Estado patrocina el narcotráfico como tal. Como bien acabas de señalar, la policía, que es una parte del Estado, está pues facilitando ese tipo de órdenes como tal. Pero además no nos olvidemos que si es que es falso o cierto o falso verdadero, esta denuncia de un diputado del MAS en contra del vicepresidente del MAS hace un par de semanas, de una denuncia del 2017, ¿no? Es decir, en el 2017 parece que este vicepresidente, digo porque todavía no está confirmado, agradece por las contribuciones y aportes a un narco con otro nombre que en el 2019 después fue detenido en Argentina. Eso quiere decir básicamente dos cosas. Primero, que obviamente un partido en gobierno está siendo auspiciado por el narcotráfico, por un narcotraficante, pero segundo, que las instituciones como tal no cumplen su trabajo, porque aquí de lo que hablamos es que a pesar de que existe una normativa que, digamos, limita los aportes irregulares a los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral no estaría cumpliendo su trabajo en el 2017. Obviamente hay que hacer matices porque hay una ley un poco más rigurosa en lo que respecta a donaciones irregulares o aportes, digamos, ilegales, claro, que es la de la Ley de Organizaciones Políticas del 2019, pero digamos que aquí hay como un cierto patrocinio del Estado al narcotráfico. Entonces, al menos en ese concepto, en ese contexto, sí se cumplen las condiciones. Ahora, obviamente hay que hacer otros matices porque digamos que Bolivia comparte muchos rasgos de países que han fracasado en la lucha contra el narcotráfico, y eso obviamente lo vamos a ver, vamos a indagar un poco más. Ahora, esos dos requisitos, ¿hay algunos otros matices, elementos que pueden llevarnos a concluir
que Bolivia está, digamos, a un paso en camino hacia constituirse un narcoestado es una exageración. Bolivia no es el caso mexicano, no es el caso colombiano de pronto, ¿no? Es decir, tiene otro nivel, ¿no? No, para nada. De hecho, el índice de paz global sitúa a México y Colombia en el puesto 144 y 145, 154 y 144 respectivamente, 144. Mientras que Bolivia está en el puesto 101, aunque últimamente creo que está en el 80, pero que va descendiendo hace más o menos unos 10 años. Obviamente, quiero decir, no es el caso, Bolivia no se puede asemejar ni a Colombia ni a México, eso sí. Sin embargo, lo que nos ha demostrado los últimos años con los casos que citabas, pero además hay otros, por ejemplo, el tema de Montenegro, que se paseaba tranquilamente en el Tribunal Constitucional, pero las denuncias en la propia policía, ¿no? Pero además los últimos casos que han venido saliendo nos muestran que hay una vulnerabilidad del Estado boliviano frente al narcotráfico, pero en las instituciones, pero además en las fronteras. ¿Ahora por qué? Históricamente Bolivia es un país que con Brasil siempre ha compartido este problema del narcotráfico, porque Brasil es uno de los países que tiene más consumo de cocaína en la región. A esto también se suma Chile, que últimamente se encuentra cada vez más incautaciones de narcotráfico, de cocaína en sobre todo la provincia de Tarapacá. Pero también se suma, por ejemplo, el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? Que conecta obviamente los mercados de Santa Cruz, Beni, Tarija y en mucha menor medida Chuquisaca. Si nos vamos solamente a este contexto del oriente boliviano, vamos a encontrar primero que el Estado boliviano es sumamente vulnerable porque las licencias para aviación se otorgan demasiado fácilmente. O sea, hace poco en Ibilgazama han matado a un piloto, sin ir más lejos. Pero además, la presencia estatal militar es casi inexistente en esos departamentos. Si a eso le sumas que los departamentos en cuestión, con la excepción de Santa Cruz, invierten muy poco en seguridad ciudadana, obviamente el problema se complejiza aún más, porque estamos hablando de un problema como el narcotráfico, frente al que no solo el gobierno central hace poco, sino también los gobiernos subnacionales. Recientemente ha explotado el tema de Porongo, del caso de Porongo, ¿no? Y que, bueno, todavía no se está haciendo grandes verificaciones sobre si existe en Misael Nayar una vinculación con el narcotráfico, pero llama la atención el nivel de su patrimonio, es decir, que debería ponerse un ojo por ahí, ¿no? Pero tenemos experiencias, Win, de que muchos jefes policiales, por ejemplo, no han sido investigados por narcotráfico, ¿no? Maximiliano Dávila no está siendo investigado por narcotráfico. Oscar Nina no ha sido investigado por narcotráfico, sino por legitimación de ganancias. Claro. Misael Nayar también estaba siendo investigado por lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, sin embargo, estos grupos que parecen irregulares, ¿no? Que se camuflan, ¿no? Me imagino lavado de dinero, no sé, inversión en otras áreas. ¿Se puede hablar de cárteles en el país? Es decir, estos grupos, ¿no? Que matan a sueldo, ¿no? De esa manera, ¿se puede hablar de cárteles? El gobierno más bien habla de clanes, ¿no? Y de intermediación en Bolivia. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, en 2014 un profesor de Oxford publicó algunos datos muy interesantes que lamentablemente siguen siendo los mismos en Bolivia. Uno de ellos es que Santa Cruz está inmersa en una lucha entre el PSC y el Comando Vermelho. Eso sigue siendo así, que son brasileños, exacto, y que tiene mucha vinculación con el narcotráfico. De hecho, esto está sobre todo en Santa Cruz, pero también se puede encontrar incluso en Pando algunos rastros de ese tipo de violencia. Ahora, obviamente, hay que hacer un análisis comparado con lo siguiente, ¿no? Es decir, Bolivia tiene generalmente una tasa de homicidios de entre el 7 y el 11 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Es decir, 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese es un dato que es más o menos, que indica que el país es más o menos seguro a nivel regional. Sin embargo, esto puede, cuando se trata de estados como el boliviano, que son sumamente débiles, esto puede dispararse en meses. Por ejemplo, Ecuador es un buen ejemplo. Hace muy poco se hablaba sobre las represiones indígenas a indígenas de parte del gobierno de Lasso, ¿no? Y además con vulneración a derechos humanos sumamente cuestionables.
Sin embargo, no se habla mucho de la crisis de seguridad que vive Ecuador desde diciembre del 2021. En diciembre del 2021, muchos cárteles, sobre todo en Guayaquil y Cuenca, empiezan a pelearse, ¿no? Es decir, empiezan a disputar ciertos terrenos, pero además las cárceles sobre todo. Y lo que pasa ahí es que explota una ola de violencia que en meses dispara esta tasa de homicidios, que Ecuador las tenía entre cada 7 homicidios por 100.000 habitantes, hacia más o menos 14, es decir, se duplica. Creo que tenía 683, se duplica a 14. En algún momento llegaron a 19. Lo que quiero decir es que las condiciones estatales de Ecuador y Bolivia son muy similares. Y obviamente esto quiere decir que lo del narcoestado, o digamos, la violencia puede explotar en cuestión de meses. ¿A qué me refiero? Bolivia tiene unos rasgos que te decía hace rato que son muy similares a países que han fracasado en la lucha contra el narcotráfico. Una de esas es que Bolivia tiene, como Ecuador y como Colombia en algún momento, una débil capacidad de gobierno, es decir, que no puede imponer ciertas, digamos, decisiones, como hemos visto en los últimos meses. También un cuestionable manejo del Estado de Derecho, que es lo que sabemos que está pasando en Bolivia hoy en día. Pero además un hacinamiento carcelario muy preocupante. De hecho, el hacinamiento carcelario en Bolivia va más o menos alrededor del 263%, que está solamente debajo de Haití, que está por el 400%, y Guatemala, que está por el 300%. Venezuela está por el 140%, es decir, estamos incluso peor que Venezuela, ¿no? Por otro lado, está también, por ejemplo, el hecho de que hay una vulneración de derechos humanos que sabemos en Bolivia es constante, incluso de parte de la policía. Pero también está, por ejemplo, un deterioro del medio ambiente que conocemos, has mencionado uno de los casos. Cada vez hay más casos de laboratorios de narcotráfico de cocaína en, por ejemplo, parques protegidos, ¿no? Como el caso del Parque Carrasco. Entonces, todos estos elementos, digamos, de Estado, por así decir, muestran que Bolivia es un país, un Estado sumamente débil a la hora de gestionar sus propias decisiones, pero también sumamente vulnerable a temas de seguridad ciudadana. Y si a eso le sumas que el tema de la seguridad ciudadana es, digamos, sumamente preocupante para los gobiernos subnacionales, nos hablamos de un clima, digamos, propicio para desenlaces violentos. ¿Tú crees que en la última década esto se ha hecho más evidente? No sé si en la última década... Para que se haga más propicio, un ambiente más favorable, para que un Montenegro se pase por ahí como si estuviese en su casa. Bueno, sabemos todos en Bolivia que el problema del narcotráfico es un problema histórico, básicamente, porque en los 80 fue mucho peor. Eso hay que decirlo de entrada. En segundo lugar, creo que también hay que decirlo que la ONU, por ejemplo, en el World Drugs Report, es decir, en el reporte mundial de drogas, tanto en el 2020, 2021 y el último, que es el 2021 justamente, claro, reporta que el consumo de drogas a nivel mundial ha incrementado en un 22%. Y si bien son cada vez más jóvenes los que consumen drogas, también se adiciona ahí el hecho que hay drogas sintéticas en el medio, es decir, digamos, ácidos, bueno, ese tipo de drogas, ¿no? Que no son per se cocaína. Entonces, hay un contexto regional en el que, por ejemplo, se han debilitado controles estatales por la pandemia, obviamente. Eso ha significado el incremento de producción de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia. Bolivia sigue siendo el tercer productor de cocaína a nivel regional. Sin embargo, los mercados de cocaína para Bolivia ahora se han expandido, ya no son solamente Estados Unidos, para el que Bolivia representa apenas 5%, es decir, la cocaína en Estados Unidos boliviana es apenas 5%, no es alto, que no es mucho, sino también son los países europeos, es decir, sobre todo en los países balcánicos. De hecho, hay droga que se ha incautado boliviana en Turquía, en algunos puertos, y que obviamente ha llamado la atención de muchos. ¿Y cuál es el principal mercado? ¿Europa? Según sí, exacto, Europa, España y Holanda, pero digamos que según el reportaje mundial de drogas de la ONU, los países balcánicos, es decir, Europa Oriental, se habrían sumado a esos países que importan cocaína, sobre todo boliviana, y vía Chile, ¿no? Que hay que decirlo también. Eso tiene que ver con otra cosa regional, que en realidad la droga salía generalmente por Guayaquil, por Ecuador. Se han aumentado los controles en Guayaquil y esto ha significado que Chile se vuelva uno de los, digamos, mayores, o una de las vías. Para exportar cocaína. Pero Bolivia sigue siendo, digamos, intermediario, como es el gobierno, no, es productor. Exacto, no es un país de tránsito únicamente, eso hay que decirlo también. Creo que se manipula mucho el discurso de decir que Bolivia es apenas un país de tránsito, sin embargo es un país también productor. Obviamente
los laboratorios que se encuentran en el Parque Carrasco o en esta zona, en estas zonas y además en el altiplano, no tienen comparación a los laboratorios que se encuentran en Colombia, sobre todo. Es decir, hay una producción a menor escala, pero eso obviamente no quiere decir que Bolivia sea únicamente un país de tránsito en lo que respecta al narcotráfico. Ahora, hemos hablado de una débil institucionalidad. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, UIN, ¿tú crees que ha terminado su ciclo y es necesario pensar en una nueva institución? ¿Por qué pasa, digamos? O sea, ¿por dónde filtramos una lucha más efectiva contra el narcotráfico? Bueno, yo considero que ambas, policía y Fuerzas Armadas, necesitan más controles sociales, ¿no? Es decir, creo que el hecho que, por ejemplo, al menos en el caso de los militares, se deje el tema de los ascensos solamente a la Asamblea Legislativa, donde obviamente hay un partido que tiene mayoría, es sumamente peligroso porque condiciona la institucionalidad como tal a intereses políticos. Esto obviamente no es el caso en sí de la policía, pero digamos que los intereses políticos siguen primando en la hora de hablar de ascensos, pero además, si vamos un poco más allá, el 2014 justamente McDermott hablaba sobre la vulnerabilidad de la policía a la hora de encarar este tipo de procesos, ¿no? Es decir, que primaba la corrupción o intereses, digamos, ajenos a la institución como tal, para, digamos, hacer funcionar la institución. Obviamente creo que se necesita mucha más sociedad civil para controlar a esas instituciones, porque tenemos que evitar que la política siga cooptando a esas instituciones. ¿Pero tú crees que hay una sociedad civil un poco empoderada actualmente en Bolivia? Ahí está el otro problema, que la sociedad civil en Bolivia, los puntos de referencia, digamos, en el cuerpo social son bastante débiles, o en todo caso politizados. Por ejemplo, si hablamos de control social, muchas gobernaciones subnacionales se van a encontrar con que el control social está generalmente ejercido por simpatizantes de un partido y no así por el conjunto de la sociedad, o bien tienes al otro lado los comités cívicos que están tremendamente politizados y no tienen una visión objetiva de lo que está realmente pasando en el país. Entonces creo que pasa también por ahí, es decir, por fortificar esos puntos de referencia en lo social. Pero insisto, sí, digamos, ¿no? Puede haber esto, pero ¿tú crees que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, como está ahorita y por los datos que mostramos de jefes policiales vinculados al narcotráfico, tiene todavía una vida útil, digamos? Al parecer no, parecer no, o sea, creo que lo que tenemos que decir en grandes, o sea, entre líneas, es que o sea, tanto la lucha contra las drogas que venía desde Estados Unidos con la DEA ha fracasado, como también la nacionalización de la lucha contra las drogas en Bolivia. Entonces, en ese sentido, creo que hay que repensar un montón de cosas y una de esas es justamente la reforma policial. El problema es que cuando hablamos de seguridad ciudadana o cuando hablamos de reforma policial, creo que es muy conveniente para cualquier gobernante tener justamente a los policías de cerca, como también a los militares, en vez de, digamos, institucionalizarlos, porque como hemos visto, cuando se les sale de las manos, como en el 2019, significa justamente en mayor conflictividad. Y no parece que estuvieran en esa línea, ¿no? De dejarles con mayor independencia o mayor autonomía, más bien cómo hacemos que estén más restringidos en cualquier libertad, digamos. Exactamente. ¿No? Pero pensar en una nueva, sí, pasa por la refundación, reforma, transformación de la policía, pero es que eso escuchamos hace una década, o 15 años, o quizás mucho más, para no atribuirle solamente al gobierno, ¿no? De mucho antes. Entonces, ¿dónde está el tema? Es decir, ¿por dónde empezamos? Es decir, la Fuerza Especial ha fracasado. ¿Pensamos en una nueva unidad? ¿Pensamos en una unidad? La DEA es necesario que vuelva. Algunas voces decían de pronto que vuelva la DEA, decían. ¿Será posible pensar en un extremo de esa naturaleza en esta coyuntura? Creo que en esta coyuntura pedir el retorno a la DEA sería sumamente contraproducente. Lo que quiero decir, Nancy, es que en realidad también depende mucho de los enfoques, es decir, a veces nos enfocamos demasiado en las fuerzas como tal, ¿no? Es decir, que por ejemplo hayan más militares en las fronteras o fuerzas especiales en el Chapare o en los Yungas o donde vos quieras.
pero no acompañamos ese tipo de políticas con otras políticas públicas. Si ahora mismo atiendes a qué es lo que está pasando, es verdad, la ONU ha felicitado al Ministerio de Gobierno por mayores incautaciones el año pasado, sí. Pero si es que te pones a analizar un poco más allá, ¿qué políticas públicas están acompañando a esos procesos de incautación? Es decir, es la militarización por militarización. ¿Qué vamos a hacer más allá con, por ejemplo, el hacinamiento en las cárceles? Porque está comprobado, en Latinoamérica se lo comprueba casi cada día, que las personas que entran a la cárcel son vulnerables a consumir más drogas, y además los cárteles se están reorganizando justamente ahí, y con un hacinamiento de más o menos 263%, eso es mucho más preocupante. Entonces, si atiendes más o menos a la coyuntura ahora, vas a ver que no hay ninguna política pública que esté atendiendo a las incautaciones o digamos, a las acciones de la policía o la FELCN. Yo pienso que, aparte de eso, de repensar a la policía boliviana, creo que también deberíamos reformular, por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana en Bolivia, porque da muy pocas competencias a las gobernaciones en lo que respecta a seguridad ciudadana. También pienso que hay que otorgarle muchos más controles a la policía, justamente, en todo caso descentralizarla y reforzar, por ejemplo, a las guardias o policías, digamos, departamentales, porque creo que el hecho que la policía tenga tanto poder nos está mostrando que eso facilita más corrupción. Entonces creo que hay que dar un enfoque mucho más integral a esto de la refundación de la policía, porque no se trata solamente de la policía o los militares. O la justicia, digamos, ¿no? O la justicia también, exacto. Porque claro, en este tema de los jefes policiales vinculados al narcotráfico, todos procesados por legitimación, pero en el fondo no sabemos realmente si esa legitimación de ganancias ilícitas es producto del narcotráfico. Aunque hay elementos que no sé si la Fiscalía los investiga o no los investiga, que hay elementos. Maximiliano Dávila, hay un informe de la DEA, ¿no? Y no sé si porque es el informe de la DEA no quieren validarlo, digamos, y solamente lo procesan por legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, ¿hasta dónde, digamos, la justicia, el Ministerio Público está estableciendo los nexos, los canales, los vínculos? Yo hasta ahorita no he escuchado, por ejemplo, que la Fiscalía investigue este tema de una supuesta vinculación de aportes de un narcotraficante al movimiento, al socialismo. No sé, o sea, es preocupante, digamos, ¿no? Puede ser falso, puede ser una carta que no sea verídica, habrá que hacer un estudio, ¿no? Pero no veo que el Tribunal Supremo Electoral, que es el llamado a controlar esos recursos de los partidos, diga, bueno, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Si es que amerita una investigación, si es que amerita una acción penal o no, o tal vez todo está bien, o la Fiscalía que diga de oficio, nosotros vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Es decir, esta débil institucionalidad también toca estas otras esferas que no es solamente la policía. Claro, lo que nos está mostrando todo este problema del narcotráfico es que la institucionalidad es débil a casi todo nivel, ¿no? Es decir, como bien describes, está la justicia, como bien yo estaba describiendo con el tema de las cárceles, también están las cárceles, que obviamente se deriva de la justicia, pero también está lo cultural. Es muy llamativo el hecho que, por ejemplo, en Bolivia todavía los narcos o cierta gente que se desvía de la norma todavía tengan cierto peso cultural, ¿no? Es decir, que sean vistos como héroes o que, digamos, no tengan una condena social como tal, porque hay muchos pueblos en el oriente que así lo conciben, y aquí en el altiplano también. Entonces, es un enfoque integral, pero además, y me había olvidado de mencionar esto, Bolivia también tiene un rasgo que tiene en común con otros países que han fracasado en la lucha contra las drogas, que es la poca iniciativa privada. Hay muy poco fomento a una competencia abierta, digamos, en el mercado como tal, y esta obviamente no es una crítica liberal, sino todo lo contrario. Creo que la informalidad también está condicionando muchas cosas en Bolivia, ¿no? Es decir, pocos controles estatales. Y si hablamos de pocos controles estatales, por ejemplo, ayer yo escuchaba a una senadora de Comunidad Ciudadana, que no es una crítica personal a ella, sino a lo que ella decía. Ella decía que estaba abierta a discutir el tema de la legalización de la marihuana medicinal. Y estoy de acuerdo, creo que en algún momento deberíamos discutirlo. Claro. Sin embargo, si analizamos el contexto, es decir, la institucionalidad débil, o dejarle el control de la marihuana medicinal al Estado boliviano como está hoy en día, sería sumamente riesgoso. ¿Se descontrola? Se descontrola completamente, fomentas la corrupción policial. Pero además, sabemos todos, el Estado boliviano no está capacitado, no tiene la fortaleza
para, digamos, primero, determinar qué drogas se van a legalizar y cuáles no. Segundo, qué cantidad va a ser permitida para un consumidor, ¿no? Y tercero, creo que eso es más importante, qué hacer justamente con el hacinamiento carcelario, es decir, dónde se van a vender drogas, va a ser cómo, ¿no? Es decir, creo que todavía el Estado no tiene la capacidad, boliviana al menos, para enfrentar este tipo de coyunturas o contextos. Entonces, como vemos, el tema del narcotráfico nos conduce a un tema mucho más grande, que es justamente el tema de la institucionalidad, que como vemos, el solo hecho que el Ejecutivo y el Judicial, digamos, que concentren decisiones o que se concentren decisiones en el Ejecutivo, ya nos conduce a un montón de irregularidades. Ahora, el legislativo, digamos, desde tu perspectiva, ¿cuál debería ser su rol? Es decir, es una entidad fiscalizadora en esencia, ¿no? ¿Tú crees que está cumpliendo su rol o crees que debería ponerle como énfasis en algunos elementos, en algunos temas? Creo que el legislativo es un órgano sumamente debilitado. Estoy haciendo mucho énfasis en lo debilitado, sí. Pero es un órgano sumamente debilitado por una tendencia que está vigente hace unos 10, 15 años más o menos en Bolivia. Es el hiperpresidencialismo, de que las decisiones se concentran generalmente en la figura del presidente o bien en el ejecutivo, y que el legislativo es apenas un apéndice de lo que vaya a pasar en el país. Es decir, creo que las mayorías legislativas en el país están perjudicando enormemente a la legislación como tal, ¿no? Es decir, si me preguntas dónde debería poner su enfoque el legislativo, creo que debería poner su enfoque justamente en reformular la Ley de Seguridad Ciudadana, como te decía, pero también creo que en comisiones mixtas para, digamos, controlar mejor a los ascensos de policías o la funcionalidad de las instituciones como militares y reforzar policías. Las normas, ¿no? En este o reforzar también, las normas, ¿no? En todo caso. Está probado que, digamos, la labor de fiscalización se debilita porque simplemente hay un partido mayoritario al frente, ¿no? Es decir, la fiscalización sabemos todos... Se la hace si lo hace el MAS. Exactamente, ¿no? Entonces depende mucho de la mayoría como tal. Y claro, alguien, digamos, que me esté viendo o escuchando ahorita me va a decir, ¿qué tienes en contra de las mayorías? Absolutamente nada. Creo que la configuración como tal es lo que está perjudicando un proceso, digamos, adecuado. O el enfoque, porque puede ser mayoría, pero puede ser una mayoría democrática, digamos. O puedes no ser una mayoría democrática. No, exacto. O sea, pero bueno, también depende de la responsabilidad política como tal. Es decir, si vos como político tienes la responsabilidad de hacer las cosas que se te han encomendado o bien obedecer las líneas del partido, que creo que en Bolivia pasa más lo segundo que lo primero. Entonces, las mayorías como tal, es decir, la configuración como tal, creo que está perjudicando enormemente al trabajo legislativo. Win, ya casi al final de esta conversación, de esta entrevista, ¿cuál sería un poco en lo inmediato, ¿no? ¿Cuál debería ser una mirada inmediata respecto a lo que está pasando? Hemos visto un acribillamiento terrible en Santa Cruz, a sangre fría, de 3 efectivos policiales, terrible. En Cochabamba hemos tenido 3 personas asesinadas, así, en un auto y listo, ¿no? Tenemos jovencitos que en el oriente, muy jovencitos, están pilotando, ¿no? Pero que mueren, pero después nadie reclama por ellos. Entonces pareciera que hay también un elemento de narcotráfico y cosas que así pasan, pero que llegan hasta ahí, ¿no? Y tal vez tienes razón, como dices, todo depende de cuán fuerte esté la institucionalidad como para poner los límites a estos ilícitos, pero así como que una mirada como politólogo en lo inmediato, ¿qué amerita? Bueno, primero tenemos que cuestionarnos qué hacen los militares en Bolivia, eso por la presencia estatal en las fronteras, ¿no? Hay más o menos 40.000 militares en Bolivia, eso significa 343 por cada 100.000 habitantes, es un término medio a nivel regional, porque hay otros países que tienen muchos más, por ejemplo Chile, ¿no? Eso es lo primero, es replantearnos, ¿no? Es decir, ahora, el presupuesto que se destina a los militares también replantearlo en el sentido de que mucho de eso se va a gasto corriente y no tanto a otro tipo de inversiones. Por otro lado, creo que hay fortalecer las fronteras, por ejemplo. Correcto. O por otro lado, creo que es importante también reflexionar sobre el tema de justamente las licencias aéreas, es decir, qué control está ejerciendo el país, es decir, Bolivia, frente a el tráfico de aviones o avionetas entre Brasil y Bolivia. Creo que ninguno. Por otro lado, creo que también es necesario reforzar las relaciones internacionales con países, sobre todo como Paraguay,
porque bueno, sabemos que las relaciones están sumamente enfocadas a otro tipo de cosas. ¿Eso por qué? Porque primero, Paraguay es un país donde está justamente la hidrovía Paraná-Paraguay, pero por otro lado también es un país productor de marihuana, es uno de los mayores productores de marihuana a nivel regional. ¿Qué se hace al respecto? ¿Existe presencia estatal justo en la frontera con Paraguay? Creo que no. Y si vamos a hablar sobre ese tema, creo que también es necesario exigir a las gobernaciones subnacionales, gobernaciones fronterizas sobre todo, a que inviertan más en seguridad ciudadana. Creo que lo que es muy importante también decir es que la militarización o digamos la represión como tal no es positiva por sí misma, claro, sino que debe ir acompañada de políticas públicas para justamente bajar el tema del consumo de drogas, pero además de narcotráfico, que creo que es más importante. Ahora, y antes de irnos, justo ha salido un informe de la Casa Blanca, ¿no? Y ha destacado un ligero incremento en la producción de coca, ¿no? En Bolivia. Sí. ¿No? Y eso es lo que un poco al principio nos decías, que más bien está aumentando. Sí. Y esto es a consecuencia de que no solamente va a haber una demanda, sino que se están amplificando los cultivos, o sea, los espacios, las superficies. No, además, la adquisición de precursores, creo que eso también es necesario poner un énfasis, ¿no? Es decir, justamente los productos que se usan para la producción de cocaína. No tengo el dato hasta ahora, pero estoy casi seguro que lo que respecta a precursores, en las zonas donde se produce coca, ilícitamente, estoy seguro que los precursores están también en aumento. Entonces, y lo último, dejar que un otro mercado de coca, de producción de coca, digo, un mercado de comercialización de coca, como se lo está permitiendo, es una mala señal a más bien controlar esto de que tampoco la coca puede ser así de venta irrestricta, porque bueno, si hago mi tercer mercado aquí, puedo hacer en Santa Cruz mi tercer mercado, porque en Santa Cruz se está consumiendo mucha coca, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son malas señales, ¿tú crees, Will? Sí, creo que sí. De hecho, creo que hay que replantearnos la ley 1008. En la ley 1008 te permiten apenas, por ejemplo, 12.000 hectáreas. Pero ya hemos cambiado la ley 1008. Claro, pero el tema pasa porque creo que hay que repensar las penas también en la ley 1008, ¿no? Es decir, por ejemplo, los productores creo que tienen apenas 1 o 2 años de cárcel nada más y algunas multas, así que no son, digamos, suficientemente restrictivas. Creo que hay que plantearnos muchas cosas en todo caso y creo que también... O sea, ¿tú crees que debería haber penas para los productores? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que deberíamos replantearnos la ley 1008, porque creo que las penas no están del todo pensadas, pero creo que también hay que buscar más control del Estado, porque creo que solamente así se logra menos narcotráfico. Bueno, yo te agradezco mucho, Win, por habernos acompañado en este espacio de entrevista de la agencia de noticias Fides, en un tema que nos parece clave, ¿no? Importante, porque devela todas estas debilidades que tenemos como Estado para luchar efectivamente contra el narcotráfico. Y bueno, te agradezco tus aportes, tu análisis y tu mirada sobre este ilícito. Gracias, Win, y un placer estar aquí contigo. No, pues el placer mío, Nancy, más bien muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima semana en este espacio de entrevistas en la agencia de noticias Fides.